Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren todos bien, ya hoy martes, una nueva semana que iniciamos ayer laboralmente hablando y muchas razones para estar aquí en esta mañana, en esta cita con nuestro Señor Jesús, con las citas de la palabra de Dios. Y en este caso que estamos trabajando la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea su Santo Espíritu guiándonos, la intervención divina de su Santo Espíritu, no solamente para que nos regale este mensaje ahora, sino para que nos lo recuerde y nos regale la sabiduría que viene de Él. Y cuando adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios y lo aplicamos, eso es de personas sabias. Esa es la sabiduría que Dios quiere regalarnos cada día. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias porque sin tu palabra estaríamos perdidos, pero claramente sin ti, mi Señor, en la persona de tu Santo Espíritu, ayudándonos cada día. Por eso te pedimos, Señor, que nos regales tanto el querer como el hacer tu voluntad. Es decir, Señor, danos el conocimiento de tu palabra para creerlo y guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por el obrar tuyo, mi Señor, pido la intervención divina de tu Santo Espíritu que nos lo recuerde. Por eso necesitamos decirte, Padre, háblanos y ayúdanos a ser mejores personas hoy que ayer. Y que no vivamos solamente diciendo, perdónanos, como una palabra o una frase de cajón, digo yo, sino que en verdad en nosotros haya un genuino y sincero arrepentimiento, ya que tú nos has regalado la salvación. Vivamos de tal manera, Señor, agradecidos contigo, que querramos ser esos instrumentos tuyos. Muéstranos hoy, mi Señor, en dónde ser de bendición. Y donde quiera que vayamos, Señor, siempre sea porque tú nos has enviado, porque tú nos lo permites, inclusive si es de vacaciones, que seas tú llevándonos siempre con un propósito y acompañándonos, Señor, porque no queremos ir a ningún lado si tú no vas con nosotros, y que donde vayamos sea porque tú lo has dispuesto, porque tú lo has permitido, no por nuestra terquedad o nuestra necedad. En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia, esta carta, como todas las otras cartas, todo el Evangelio, toda la palabra de Dios, siempre nos va a edificar, siempre nos va a llevar a una nueva posición en Cristo Jesús, es decir, madurando día a día conforme a la voluntad de Dios. Leo para ustedes el versículo 9 del capítulo 1. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 9 dice: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Es tremendo ver cuando una persona ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo vemos en la persona de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, nos enseña a él, pero él nos da ese título, digámoslo así. Él lo hace énfasis en las cartas. ¿Sabe por qué lo hace él? Por ejemplo, en Efesios leemos eso. Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Dios o apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero ¿sabe por qué él nos cuenta eso? No porque él se quiera dar una posición, no porque él esté buscando un honor, sino por las funciones que Dios le ha dado de ser fundador, sembrador de iglesia, y cumplía todas las funciones de predicador, de pastor, de evangelista. Podía hacer todas esas funciones, pero ¿sabe quién se la daba? El Espíritu Santo. Dios en la persona del Espíritu Santo. Qué bueno que Él les escribe a esta iglesia de Tesalónica recordándoles y les habla de hermanos. Hermanos, ¿qué significa? Que somos del pueblo de Dios, pero Él no se pone en un alto nivel, sino que les reconoce, Él se pone en el mismo nivel. Siendo Él un hombre tan usado por Dios, y siendo él un hombre tan erudito de las escrituras de la época, él no lo hace de una manera como ustedes y yo,
muchas veces somos inclinados a que como sacar pecho y tener una posición y que yo tengo subalternos. Entonces no lo hagamos. Y esta invitación es para usted, empezando por su casa. Y si usted es servidor de una iglesia cristiana, inclusive si usted es el pastor, no tome una actitud como de gerente, de que tú organizas, haces y mandas, pero cuando tus ovejitas te ven allí en esas actividades que están los otros servidores. Permítame con todo el respeto proponerles eso. No es solamente animémonos y vayan y hagan. No, ve tú, mete el hombro también. Ve y haz, barra y trapea si es necesario. Vamos a hacer las funciones que Dios quiere que hagamos. Pero yo me ha costado algo y les digo sinceramente, esas funciones empecemos a hacer en casa. Yo sé que todos tenemos roles, pero todos tenemos la capacidad para hacer algo que nos cueste. Y de eso trata el Señor con nuestra mente y en nuestro corazón. Que muchas veces hay conflictos en casa porque no cumplimos con las funciones que debemos cumplir allá, los roles. Y muchas veces también es porque cumplimos y entonces ya nos quedamos nosotros con que no, yo ya cumplí, ahora te toca a ti, mujer. Y entonces viene el conflicto porque la mujer, sí, es que se te caen las manos si agarras una escobita, si barres. Entonces, mire que el Señor va tratando hasta con esas pequeñas cosas. ¿Por qué traigo esto acá? Porque en el versículo 9 dicen, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios. ¿Y cómo trabajamos día y noche para no ser descarga? Mire, aquí claramente Pablo nos está contando lo que inclusive él hizo en este pueblo de Corinto, en esta localidad de Corinto. Yo quiero leerles Hechos 18 y quiero leerles qué pasó en Hechos 18. Dice, después de esto, estoy leyendo el versículo 1 de capítulo 18 de Hechos. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Pablo no solo proclamaba las buenas nuevas, sino que él proclamaba las buenas nuevas, pero él también tenía otro trabajo, un trabajo físico, un trabajo manual, con el cual Dios lo bendecía para ganarse la vida. Y aquí creo que está hablando de esto, porque dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios. O sea, él no solamente preparaba la palabra de Dios, el mensaje, oraba por ellos, le pedía a Dios la intervención divina al Espíritu Santo que le iluminaba, le mostraba, le daba la capacidad para proclamar el evangelio de Cristo, sino que además de eso, él no quería hacer carga. ¿En qué sentido? En que él no quería que las ovejitas le sirvieran a él en cuanto que le tenían que cubrir los gastos para que fuera a predicarles o para el sostenimiento de ellos allá, de que el alimento, el alojamiento, pero se lo podrían dar. Y esta gente de Tesalónica, vimos y leímos cómo eran generosos y querían dar. Pero esos principios que Pablo manejaba, de que él no buscaba beneficios personales ni ganarse la vida, él solamente por proclamar el evangelio, llegará un momento en que de pronto Pablo lo hizo, pero guiado por Dios, pero no con la intención de aprovecharse de esa gente para enriquecerse él. Todo lo contrario, él se deleitaba en poder ser un instrumento de Dios. Por eso les traje esta palabra, aterrizando, como yo digo, la palabra de Dios a nuestros escenarios de nuestra vida, según tus roles, según tus funciones, en todo el sitio donde estés, en el hogar, en todo sitio, en el trabajo, cuando estás compartiendo con los amigos y demás, no ser carga para otras personas. Y qué bueno que no seamos carga, no solamente en esas condiciones en lo que tiene que ver de la manera financiera, sino cargas en el sentido de qué bueno que nosotros ya escuchamos el evangelio de Dios, la palabra de Dios,
y que en casa nos pongamos de acuerdo todos, cumpliendo con nuestras funciones, pero echándonos una manito también cuando sea necesario. Es decir, dice la palabra de Dios, andarían dos sin ponerse de acuerdo. En Amós 3 está esa palabra. Qué bueno que hoy, en medio de los desacuerdos que puedan haber, en medio de las diferencias que puedan haber en nuestro hogar, en nuestras condiciones, porque yo les quiero decir algo, un hombre pues no va a pensar igual que otro hombre inclusive. Ahora pónganse a pensar ustedes, una mujer pues no va a pensar igual que otra mujer inclusive, pero ahora en la diferencia de género, las mujeres nunca van a pensar igual que un hombre, ni nosotros los hombres igual que una mujer. Dios nos ha formado y nos ha dado dones y talentos a cada uno, y nos ha dado unas capacidades, pero qué lindo que en verdad nosotros vivamos en ese amor de Dios, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, en dónde nos ha sacado, de a dónde nos ha sacado, de esa oscuridad, del conflicto, la pelea, la intriga, la mentira, el robo, el engaño, la traición, el adulterio, y nos ha llevado a su luz para que vivamos en santidad. Qué bueno si de esta manera vemos el Evangelio de Dios, teniendo en cuenta a Dios desde nuestro ser interior, es que se va a ver reflejado un cambio y una transformación consistente, coherente y gradual, día a día. Por eso también les pido un favor, no pidamos lo que nosotros no estamos dispuestos a dar, porque Él nos muestra cómo Él se entregaba, Él daba el tiempo, Él daba las capacidades que Dios le había dado. Él no solamente trabajaba de día, sino que dice que día y noche para no serles una carga. Si Él tenía un compromiso de ir y proclamar el Evangelio de Dios de día, pues de noche le tocaba que trabajar seguramente haciendo cartas. O de día hacía cartas y de noche preparaba el Evangelio para poderlo transmitir. Lo que quiero decir con esto es que cada uno tenemos funciones, compromisos que hemos adquirido y que cada uno lo hagamos de la mejor manera, entendiendo que sí, nos vamos a fatigar, pero que eso no puede ser un obstáculo para que no hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esta gente se entregó por el Evangelio de Cristo. Qué bueno que nosotros sigamos ese ejemplo y cada día a día que estamos dispuestos a dejar de nuestro egocentrismo para que haya el amor en Cristo en nuestro hogar. Pero nace desde acá, desde nuestra mente y en nuestro corazón, guiados por la palabra de Dios, y que en nuestro ser interior somos recipientes del Santo Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pidámosle a Él la asistencia cada día y que nos recuerde esto que nos ha regalado hoy para este día. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y yo te doy gracias porque tú tratas con un corazón contrito y humillado, porque tú nos quieres orgullosos en tu pueblo. Llegamos orgullosos, pero tú nos vas trabajando y tú nos vas mostrando tu mansedumbre y tu humildad. Y es una forma de descansar en ti, escuchándote a ti, dejando de lado todo ego y entregándonos a tu buena obra. Nos entregamos a ti, Padre, en este día y que seas tú dirigiéndonos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.